tira de tus caderas. 7:11 de esta mañana de viernes 12 de junio. Continuamos en las voces de la mañana de Lancelot Radio. Grillos en primavera, mi espalda es con cremallera. Ven a los mercados tradicionales de Canarias y consume local, lo más auténtico, lo más nuestro, porque cuando algo es tan auténtico como nosotros, sabe mejor. Mercados tradicionales de Canarias, Gobierno de Canarias, Islas Iguales. Este orgullo del príncipe destronado. Andrés Martínez, muy buenos días. Muy buenos días. Y Valentín Aullanet, muy buenos días. Valentín, no me oye. No te oigo. Me oyes porque estoy gritando. Sí, te oigo ahora. Ahora oye, ¿verdad? Ahora sí, perfectamente. Ahora Venga, buenos oye. días, Erika, Andrés y a los oyentes. Que me estabas oyendo, o sea, podrías haberme dicho buenos días bueno, ajustitos de por la mañana. A ver, compañeros, yo siempre intento transmitir un espíritu positivo y optimista, sobre todo porque sabemos que este programa lo que hace es arrancar las mañanas, pero por desgracia hoy arrancamos el día con una noticia trágica y triste y dolorosísima. Yo me enteraba ayer, de hecho estaba en clase, y cuando salía de clase y abría el WhatsApp y veía la información, me quedé muy impactada con ese accidente que se producía en la LZ2 entre Yaiza y Playa Blanca. Ustedes todos saben dónde es. Las fotografías están quiero decir, de cuál es el punto de la vía, sobre la Hoya, en esa zona, en la que se producía esa colisión frontal, creo, entre un turismo y una guagua. Hay un herido en la guagua. Es verdad que el chofer resultó ileso. Habían, creo que 8 personas más, además del conductor. Pero en el turismo viajaban 3 personas. 2 de ellas, los ocupantes de la parte delantera del vehículo, que fallecieron. Además, habían quedado atrapados en el vehículo, para que también eso nos habla de la dimensión de este accidente. Y trágico también que es que en la parte trasera de ese vehículo viajaba un menor, un niño de 6 años que creo que estaba en aparente buen estado de salud. Lo que pasa es que, quiero decir, es dramático esto, Andrés. Es horroroso, la verdad. Hay unas imágenes del Consorcio de Emergencias de los Bomberos en los que se ven la guagua, o sea, la guagua está bastante dañada. Lo que pasa es que es en la parte baja, pero es muy frontal. Se puede ver que no es un lado ni nada, sino como... Y el coche... Sí, porque hay algún medio que pone que era contra la parte trasera de la guagua. En la foto se ve perfectamente. No, se ve que es un súper choque frontal y se ve como el coche está completamente reducido a añicos, a un amasijo metálico. La verdad que horroroso. Dentro de la mala noticia, ese niño de 6, 8 años, yo no sé qué edad tiene, que creo que está bien. Y vuelve a poner en tela de juicio esa carretera, la que une Yaiza a Playa Blanca, tramos muy largos, invita a correr, un despiste, un adelantamiento y choques frontales que son mortales. Ya no es por repetirnos, pero todos aquellos que han defendido no a las carreteras y no tal, pues yo creo que esto es inevitable. Ya somos los que somos, además cada vez somos más. Yo creo que hay una serie de vías que tienen que ser desdobladas, que la gente vaya en autopista, como en todos los sitios del mundo, como en todos los sitios avanzados, y que sea más seguro, porque lo que estamos diciendo, esa posibilidad de invadir el carril contrario y que se produzca ese choque frontal, están produciendo pues accidentes mortales. Son 2 personas, es muy fuerte. Y yo simplemente eso, la reflexión queda y acelerar en la medida que se pueda. Ya sé que por ejemplo el propio alcalde Óscar Noda ya lo ha reclamado, pero no veo interés, y sobre todo el gobierno de Canarias si no se le empuja un poco más y se le pone un poco más de empeño desde aquí y de presión, no se va a cambiar. La verdad que es lamentable y nada, ya estaremos hoy también en los informativos también muy pendientes de la noticia esa. Sí, además también faltan algunos datos, porque he leído que el niño viajaba en la guagua, no en el coche. Entonces eso, a ver si... es contradictorio, ¿verdad? Sí, a ver si nos lo confirman. Y que bueno, que los dos heridos de la guagua es una persona de 36 años y después este niño si efectivamente iba en la guagua, porque la verdad es que si iba en el coche, el impacto por las fotos que hemos visto del coche, lo que comentaba Andrés, es un impacto pero brutal. El coche se quedó hecho, pues un amasijo de hierro. Como es un choque frontal, pues bueno, se destrozó todo lo que es la zona del motor, se ve
ve todo el parabrisas todo roto, etcétera, y parece que incluso el fallecimiento de estas dos personas fue inmediato, ¿no? Desde aquí, pues eso, nuestras condolencias. Tampoco sabemos la identidad de estas dos personas, y de trata gente de la isla o son turistas, y parece todo indicar que efectivamente que hay alguien que invade el carril contrario y se da de bruces contra una guagua que viene. Y efectivamente, es decir, hay un compromiso del Gobierno de Canarias de que en esta legislatura estaba ya hecho el proyecto para el desdoblamiento de esa carretera. En la información de Lancelot, por ejemplo, se enlaza con otra información de unas declaraciones que hizo el alcalde de Yaiza, Óscar Noda, aquí precisamente en las voces de la mañana, en la que hablaba de la necesidad del desdoblamiento, de la posibilidad incluso de que se utilizase la carretera vieja para incrementar el número de carriles, porque es algo absolutamente necesario. Y lo lamentable de todo esto es que tenemos que volver a exigirlo después de un accidente en el que han muerto 2 personas. Es decir, es que esto es lo lamentable. Tiene que morir gente para que el gobierno se dé cuenta de la necesidad de esta ampliación, porque el proyecto estará terminado en el 2027, vale, sí está terminado, pero después hay que ponerlo en marcha, ejecutarlo, adjudicarlo, financiación, etcétera, etcétera. O sea que estamos hablando de ¿cuánto? De 5 años más como mínimo. ¿Y qué pasará en 5 años? ¿Vamos a tener más accidentes mortales de este tipo? Hay que exigir y ponerse las pilas desde Lanzarote y desde el Gobierno de Canarias. Esto no puede seguir pasando, porque lo estamos viendo en la Lanzarote 40 también, que se producen también accidentes mortales. Y después esta carretera estamos viendo que es absolutamente peligrosa. Es peligrosa porque hay mucha gente que quiere ir a Playa Blanca porque tiene que coger un barco o lo que sea. Tiene algo de prisa. Hay gente que se desplaza solo a Playa Blanca a trabajar, o de Playa Blanca a Yaiza o a Arrecife. Es decir, y es una vía que se utiliza no solo desde el punto de vista de gente que esté haciendo turismo, sino que es una vía necesaria para comunicar, digamos, toda la zona sur, y gente que se desplaza de sur a norte para trabajar, etcétera, etcétera. Entonces es necesario que haya fluidez, que se pueda circular con seguridad, y esto no puede pasar. Yo creo que es el momento de levantar un poco la voz, ¿no? El alcalde, es que estaba recordando las palabras que a veces nos ha dicho el alcalde de Yaiza. Las carreteras están hechas ya, solo hay que desdoblarlas. Solo hay que hacer la señalización, solo hay que hacer una obra solo no, hay que hacer varias actuaciones, pero es que las carreteras están hechas ya. El suelo ya está consumido, Valentín. Sí, o sea, sí, claro. Para desdoblar esa vía... seguro que vendrá algún ecologista para decir que no se puede hacer porque no sé cuánto. No lo creo, ¿sabes? Valentín, porque ya hay una afectación en esa zona, es que ya está hecha. Quiero decir, es simplemente adecuarla, señalizarla y adecuarla, por supuesto, con sus salidas, con sus entradas, con sus tal, porque la carretera ya está hecha. Ya está hecha. Sí, pero es la única vía cuyo desdoblamiento, creo, en Lanzarote, si yo no me equivoco, porque tampoco me las conozco todas, pero cuyo desdoblamiento es, digamos, el que puede ser más inminente, más inmediato. Pero es que lo que no se sabe es si en ese desdoblamiento se aprovecharía la carretera antigua, porque ten en cuenta que está a un nivel diferente, claro. Está más baja la carretera de la vieja que la nueva. Y son 2 carriles y dos vueltas. No, pero quiero decir que no sé si es más viable incluir a la vieja como parte del desdoblamiento de esta carretera, o simplemente ampliar, digamos, el tramo de la nueva. Eso no sé porque no soy técnico en el... Jacobo Medina una vez en un pleno dijo que técnicamente desde el gobierno de Canarias habían dicho que la carretera, porque claro, lo que tú estás diciendo para los oyentes que a lo mejor no estén muy puestos, quiere decir que hay 2 vías de dos carriles, es decir, la carretera vieja y la carretera nueva. Entonces lo que estás proponiendo, ¿no? Lo que estás diciendo tú, que sea una de ellas de un sentido y otra. Creo que técnicamente, no sé si la vieja no podía porque por los accesos o lo que sea, pero da igual, aunque no fuera así, como dices tú, técnicamente y ecologísticamente no consume territorio, porque eso ya está consumido. Y por otro lado también la obra de duplicación de la nueva, de la buena, se podría hacer más fácilmente porque utilizas la otra vía en unos momentos determinados, con ida y vuelta, me refiero, sí, como ahora. Mientras la estás claro, es una obra fácil de hacer, es duplicar, ya está, no sé si está expropiado los terrenos, pero vamos, que tienes espacio por los 2 lados. ¿Por qué ese tramo? Porque ese tramo no es el tramo que pasa por Mácher.
Eso sí que ahí no va a poder ser. Y además ese tramo también nunca lo ponemos tan en cuestión porque el tramo, ¿cómo se dice? Hablando en tráfico, es decir, que los accidentes no son tan graves porque invita menos a la velocidad, es un tramo más lento y demás. Pero este de Playa Blanca y Aiza es lo que es porque tiene unas rectas y porque tiene espacio a ambos lados. Entonces yo creo que hay que ponerse. Y ya está. Y como dice, si encima... Es que si vale lo que está diciendo Erika, el doble, utilizar las dos, es que puede empezar mañana. Es que además se amplió el puerto de Playa Blanca, es decir, después de un montón de años exigiendo, y se ha ampliado el puerto de Playa Blanca y se está exigiendo que vayan, por ejemplo, cruceros boutique, es decir, hay más movimiento. Esto es como si de repente coges y pones una promoción de vivienda, vienen 400 personas más a un barrio y resulta que todos van al mismo colegio. Oye, ese colegio se va a saturar, eso es evidente. Tienes que tener plaza, y esto es lo mismo. No puedes convertir esa carretera en un embudo en un momento en el que lógicamente va a haber más tráfico porque hay una ampliación del puerto, porque van a venir cruceros al sur, etcétera, etcétera. Es que es una lógica aplastante. Vamos a escuchar a Enrique Espinosa, que es gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencias, que nos aclara esa duda porque se la hemos preguntado, Valentín. Perdón, no, acabo de hablar con el cabo. El niño viajaba en el coche, en el turismo. Y bueno, cuando llegaron ya los bomberos, ya lo había sacado una persona que había parado el coche y lo sacó del coche y ya estaba siendo atendido por la ambulancia. Era una pareja de italianos que vivía en Playa Blanca, según me comenta el cabo. Esa es la información de la que disponemos. Gracias al Consorcio de Seguridad y Emergencias, no solo por la actuación, sino por la aclaración. Es trágico, pero tragiquísimo. O sea, son residentes en Lanzarote, evidentemente. Lo sacó una persona que pararía su Claro, coche, Valentín, como si tú vas, te paras a ayudar, a prestar una primera ayuda, entiendo, en lo que llegan los servicios de emergencia, en lo que llega la ambulancia, y menos mal, porque un niño de 6 años... en esas circunstancias, claro, es que está solo. Que probablemente será... sus padres, claro, ¿no? Sus padres son los que... No lo sabemos, pero bueno... un niño si es una pareja italiana, pues lo lamentarlo, que presupone, ¿no? Lo lamento muchísimo, de verdad, desde aquí, pues siendo residente seguramente... Evidentemente tendrán sus conocidos aquí y tal, pues trasladarles el pésame también por esta tragedia. La verdad que yo espero que se tomen medidas y no por lo que decía Valentín, que parece mentira que ya han muerto también gente en la LZ40 y siguen, que lo comentabas antes, en fin. A ver si no sé si interrumpí algo o podemos seguir avanzando, aunque sea un poco difícil. Déjenme hacer un inciso, un intermedio. ¿Qué les ha parecido la llegada del Papa a Canarias? Fugaz, si lo comparamos con sus otras visitas a España. Pero recordemos que el viaje, porque esto lo ha dicho el Vaticano, el viaje del Papa a España, su eje central es Canarias. Es decir, él viajaba en principio solo a Canarias, pero después amplió su viaje. Tal vez, si hubiese sabido cómo se le iba a recibir en España, hubiese ampliado a mucho más su visita. Pero bueno, ayer ponía el foco en el muelle de Arguineguín. El foco internacional estaba en el muelle de Arguineguín, no solo nacional, y hoy se traslada hasta Tenerife y a un centro. Sí, a un... CATE, al de las raíces. Al de las raíces, a un centro. Por el que han pasado 70.000 migrantes durante todo el tema de la No sé si les parece que está cumpliendo la visita del Papa las expectativas que teníamos en Canarias de poner el foco sobre la crisis migratoria y humanitaria. Yo creo que sí, porque aunque inicialmente su viaje se inicia en Madrid, después en Barcelona, y ahí se podía, disipar el objetivo principal del viaje, lo cierto es que ya una vez aquí en Canarias, y sobre todo en Arguineguín, se ha puesto el foco donde se tenía que poner, y el objetivo de la visita, que era el compromiso del anterior Papa con el presidente del gobierno de Canarias, Clavijo, de visitar las islas, sobre todo para eso, para que el mundo mirase en una sola dirección, que es en Canarias, que es en Arguineguín, que es en El Hierro, que es en Lanzarote, que es en todas las islas que hemos vivido fenómenos migratorios, la verdad es que bastante lamentables, en el sentido de que mueren habitualmente mucha gente en el mar, miles de personas mueren en el mar, llegando en la ruta atlántica, intentando llegar a Canarias, y después, aquella imagen también tan dura que tuvimos que vivir con aquel cayuco que ya en el puerto de la Restinga, en El Hierro, al intentar bajarse, se produce el vuelco del cayuco,
y fallecen varios de esos migrantes. Yo creo que eso fue, digamos, ya el toque de atención para que, bueno, esa visita tuviese todavía más sentido, porque realmente la visita se produce después de que más de 2.600 personas estuviesen hacinadas en el muelle de Arguineguín en Gran Canaria, ¿no? Y bueno, yo creo que sí, que ha tenido, digamos, el impacto que se pretendía, que se ha puesto el foco donde se tenía que poner, en este caso en la inmigración, en el drama migratorio, y creo que ha sido, bueno, ha sido un acto bastante emotivo, en el sentido de que, bueno, han participado migrantes, porque en el muelle de Arguineguín había como unas 2.000 personas y casi todos eran, aparte de las autoridades, etcétera, eran voluntarios, gente de Cruz Roja, gente que trabaja intentando salvar vidas, como la gente de Salvamar y eso, ¿no? De hecho, ayer comentábamos también que a mí por lo menos uno de los discursos que me pareció bastante impactante fue el del capitán de una de las Salvamar, que dijo que llevaba 18 años patroneando, digamos, en la embarcación, y en ese tiempo había rescatado a más de 20.000 personas, y de esas 20.000 personas, lógicamente, la mayoría han sido en los últimos años en los que hemos vivido el fenómeno migratorio. Después la intervención también de una migrante que hablaba en voz de otra que sufrió, digamos, lo indensible y lo impensable en su travesía hacia Canarias, y en fin, y las palabras del Papa mandó mensajes claros, es decir, críticas a la Unión Europea, que no puede mirar hacia otro lado, y el hecho después de que efectivamente la dignidad humana no tiene pasaporte, y lo que no podemos permitir es que efectivamente el mar se convierta en un cementerio sin lápidas, como dijo el Papa. Vamos a ver, digamos, qué repercusiones tiene estos mensajes, porque lo que se necesita es ser efectivo y poder intentar hacer cosas para evitar lo que hemos visto durante los últimos años, ¿no? Sí, bueno, yo lo que he podido ver o lo que vi, bueno, pues sobre todo, como decías, el momento culmen era en el puerto de Arguineguín, porque ese es el epicentro de todo. Por ejemplo, hoy va a ir, es verdad que a Tenerife creo que son 6 horas las que está, ir a las raíces, porque es lo que dices tú, ahí ha habido miles de gente, miles de personas, pero rotando evidentemente, pero aquella imagen, no sé si eran 3.000, 4.000 personas en un mismo momento en el puerto de Arguineguín, que es un puerto pequeño, durmiendo a la intemperie, casi sin saneamiento, sin inodoro, es decir, eso fue lo que conmocionó al mundo y conmocionó al Papa Francisco, que hay que recordar que es quien inicia lo que sería este viaje de ahora de León XIV, y que luego, muy emotivo, al igual que en otros sitios fue más en Madrid y en Barcelona, pues en Barcelona fue en la Sagrada Familia, tomó un protagonismo, la verdad que coincidiendo con el centenario de la muerte de Gaudí, la verdad que fue espectacular también. Fue espectacular, los catalanes lo hicieron bien. En Barcelona fue espectacular, yo no lo había visto ayer, sí. Ayer me puse a verlo y fue absolutamente fue una experiencia religiosa en comparación con lo de Madrid, que lo de Madrid fue un show. Madrid fue un show medio raro, la verdad. Bustamante que sí. cantando. Cristian Gales, fue una cosa media extraña. Pero ayer, mira, sí hubo un momento, y además quiero destacar el momento lanzaroteño, que fue Benito Cabrera, en ese momento de máxima solemnidad, con esa interpretación. Ahora el tema no sé cuál es. La noche en Arguineguín era el primer tema que lo cantaba Pedro Manuel Afonso. Luego, a lo largo del evento, Benito Cabrera volvió a tocar en solitario cuando se hizo la ofrenda floral, Nube de Hielo. Eso era, Nube de Hielo, famoso, quien la escuche y lo sabe. Y en todo Tú no sabes tocar, tú no tenías un timple, yo sé tocar Nube de Hielo, yo no te enseño. Era mío, era de mi padre. Pero yo te voy a enseñar, no es difícil, Nube de Hielo, no es difícil. No. Bueno, a ver, es difícil. Las cosas grandes no son lo difíciles. Difícil es hacerlo como Benito Cabrera, claro, eso sí es lo difícil. Y componernos. Y la verdad que, bueno, pues ahí también indica la reputación que tiene Benito Cabrera, porque estos son actos mundiales donde tiene una proyección tremenda, y la verdad que no vamos a cuestionar la calidad de Benito Cabrera y de otros músicos que tenemos. En fin, que también, bueno, y también creo que hay un vino lanzaroteño, creo que no sé si el Grifo también ha estado en el menú, creo que es un poco las aportaciones lanzaroteñas aquí, la verdad que aquí ya no llegó, que también hemos tenido nosotros mucha inmigración que también podrían haber llegado aquí, como tú estabas diciendo antes, pues en la Restinga cayó, pero cuánta gente aquí, los cocoteros, Órsola
Ojalá. A veces en la misma llegada y cuando ya están tocando casi tierra aquí en Canarias, pues pasa lo peor. Yo, bueno, en el sentido sé de gente, tengo chats de primos y de amigos que estaban allí en el Estadio de Gran Canaria. Algunos se tomó alguna foto cerca, llegó a estar cerca del Papa, tampoco no se hizo un selfie con el Papa, pero sí estaban ahí, estaban gente, bueno, mayores, tías mías y tal, y yo creo que también es un momento que te queda también para gente joven también, que te queda para decir, oye, yo estuve ese día ahí, sí. Hay días históricos y yo creo que ayer no fue. Si uno ve las fotos, yo he visto es que veía también que estaba, por ejemplo, el alcalde de Tías acompañando a una gente. Hay una delegación lanzaroteña a ver al municipio. No, y que cada municipio, entiendo yo, y distintos representantes, en fin. ¿Cómo son estas cosas, Andrés? Vamos a saludar a esta hora de la mañana al presidente de la Fundación Universitaria de Lanzarote, José Torres. Muy buenos días. ¡Ay! No le oigo. ¿Nos escucha? Pepe, ¿estás ahí? Yo no sé. Nos ha puesto en silencio. Yo no puedo hacer nada. Está conectado, pero no me da aquí... Voy a intentar llamarle de nuevo, a ver. Sí, porque ahí, bueno, hay temas con los que hablar con... Pepe vale para mucho. No, Torres, pueden dar la introducción si quieres, Valentín, de lo que queríamos hablar con él. Era justamente de un acuerdo plenario que se adoptaba ayer, si no me equivoco, en el Ayuntamiento de Yaiza. Sí, para ceder suelo, en este caso al Gobierno de Canarias, además en Sí, pero todavía es para instar al Gobierno de Canarias que... Sí, no, de momento le está diciendo al Gobierno de Canarias, oye, el suelo tengo, te lo cederé. te lo cedo ahí en Puerto Calero para que puedas poner, pues eso, un instituto de formación profesional dual, que bueno, que sería necesario, entre otras cosas, porque la formación profesional dual se está viendo que es, digamos, una de las soluciones más efectivas una revolución hay, ¿eh? Sí. De las soluciones más efectivas para el acceso, digamos, a salidas laborales directamente, y además que son necesarias. La mejor forma de combinar oferta con demanda de carácter laboral, y entonces yo creo que la fórmula es fundamental, y el hecho de tener, digamos, un instituto de esta característica en el sur también es muy importante, ¿no? Ahora a ver si podemos saludarle. José Torres, presidente de la Fundación Universitaria de Lanzarote. Buenos días. Sí, muy buenos días. Ahora sí. Que yo creo que dije que le había pasado a mesa y no le pasé a mesa. Lo dejé volando en las nubes. Buenos días a todos. Buenos días. Hola. Bueno, importante acuerdo plenario el que se adoptaba ayer en el Ayuntamiento de Yaiza para justamente los objetivos que se ha propuesto también y las demandas que ha hecho la Fundación Universitaria de Lanzarote. El acuerdo plenario en lo que consiste es en instar, creo, al Gobierno de Canarias a planificar y ejecutar la creación de un nuevo centro integrado de formación profesional en Lanzarote, y para ello se comprometen a ceder suelo desde el propio ayuntamiento. Quiero decir, poniendo ya las bases y dando facilidades para que esto se haga. ¿Cómo valora este paso que se ha dado? Pues muy positivo, porque bueno, es el primer paso para emprender ese camino que ya comentamos en su día, la necesidad de un segundo centro integrado de formación profesional en la isla de Lanzarote, por dos cuestiones. Uno, porque el único centro que tenemos en Arrecife, que es el Son Samas, como todos conocemos, está totalmente ocupado, con lo cual no podemos ni incorporar oferta educativa nueva de ciclos que se necesitan o duplicar porque hay más demanda, y la población de la isla, pues todos sabemos cómo ha crecido, y bueno, toca un segundo centro, como por ejemplo tiene Fuerteventura, que tiene dos también, en el sur tiene otro, La Palma va a tener también un segundo, y bueno, la formación profesional ha tomado en este caso una posición muy importante en la formación de nuestros jóvenes y también en la cualificación de las personas que actualmente están trabajando. Uh-huh. Lo que pasa es que, a ver, voy a decir una cosa, esto es medio urgente, ¿no? O sea, lo estoy suavizando un poco. Lo digo porque, fíjese, esta misma semana hablábamos, el compañero Andrés Martinón tenía una entrevista en la tele con la gente. Además, yo estoy muy interesada en ese tema por ver digamos, el espacio que tienen y demás, la familia de corte, confección, patronaje que estaban en el IES de Tías. Quiero decir, también los institutos tienen algo de oferta, pero como la FP se ha vuelto tan relevante
para encontrar salidas en el mercado laboral y para las empresas para encontrar profesionales, yo no sé incluso si, a ver, lo del Sonsamas estamos muy apretados. O sea, quiero decir, esto es medio urgente y yo no sé, ya para el próximo curso no se podría conseguir, ¿no? No. Vamos a ver. La cuestión es lo siguiente, por no confundir. En los IES, en los institutos, existe alguna pequeña oferta de formación profesional, pero los centros integrados son la clave de una buena formación profesional, porque aparte, como saben, estos centros integrados son de puertas abiertas, los IES son de puertas cerradas, porque se mezcla con la educación obligatoria. Claro. Por lo tanto, hay que pensar que también acceden a esta formación personas que actualmente están trabajando, o en este caso ya personas con mayores de edad, ¿no? Uh-huh. Dicho esto, la clave son los centros integrados, que para eso se creó esta red. Y bueno, los pasos y el cronograma siguiente es que este año 27 ya venga una partida en el Gobierno de Canarias dispuesta para la redacción del proyecto, porque esto es un suelo que está anexo al IES Yaiza, y por lo tanto dedicaremos el 27 a la redacción de proyectos, y si llegamos a tiempo a licitación, para que después en el 28 podamos empezar la construcción. O sea que este es el cronograma que nos hemos trazado, porque efectivamente lleva celeridad por la demanda que tenemos y la realidad que se ha impuesto, ¿no? Uh-huh. Compañeros, Andrés. Sí, buenos días, Pepe. Buenos días. Buenos días. Yo voy a hacer un pequeño cambio de tema, porque es muy, muy interesante lo que me estás diciendo, pero también quería ver lo de la autoridad portuaria, porque recuerdo en la época tuya que como presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote fuiste bastante reivindicativo con el sistema, a lo mejor de no tener que depender tanto de la autoridad portuaria de Las Palmas, hablándose del puerto de Las Palmas, de la Luz y de Las Palmas, que como que toma en ese consejo de administración parece como que, o en esa junta, o en esa asamblea que decide, parece que al final ellos mandan más que el resto de puertos, y hablo de Fuerteventura, de Puerto Rosario y de Arrecife o Lanzarote. No sé si ha quedado diluido ese interés que tenía o había también de tomar cierto protagonismo el puerto de Arrecife, y los de Fuerteventura también, que creo que también lo están reclamando, de volver a levantar ese ánimo a lo mejor de independizarnos, de no depender, porque lo vivimos precisamente con las cámaras de comercio, y cuando se dependía de Las Palmas, pues al final, lo creas, ¿no?, estás como tutelado y siempre vas al son de lo que te dicen. ¿Ha quedado diluido esa intención? ¿Se debería de recuperar? ¿Se debería de intentar tener nuestra propia autoridad portuaria, la de Lanzarote? Bueno, no ha quedado diluido para nada. Si lo podemos comparar con un frigorífico, lo único que lo hemos subido de la planta baja a la planta alta, y por lo tanto está en fase de congelación. ¿Por qué? Porque en su momento al final atendieron nuestras reivindicaciones, pero todavía falta alguna que están intentando terminar. Pero bueno, eso siempre está ahí, y está ahí porque bueno, las consecuencias van cambiando, ¿no? Entonces bueno, en su momento se pactó con Puertos del Estado toda una serie de inversiones, que por eso de ahí venían las reclamaciones. Se han cumplido, se siguen cumpliendo, pero bueno, yo creo que esto no se lo quita nadie de la cabeza, y le voy a explicar por qué. Porque en el País Vasco han pedido la segregación de Puertos del Estado. Por lo tanto, fíjese el melón que se abre. Si mañana los puertos del norte se segregan de puertos del Estado, fíjense lo que les estoy diciendo, posiblemente nos podemos encontrar que mañana los puertos de Canarias pueden transferirse a las comunidades autónomas. Porque en este caso ahora mismo lo que existe es un acuerdo donde el Gobierno de Canarias nombra los consejos de administración de las dos autoridades portuarias que existen en Canarias, ¿verdad? Pero si mañana se produce esto en el norte, lo más probable es que esto pase a las autonomías. Como todos conocemos, sabes que la autonomía también tiene otro órgano que se llama Puertos Canarios, ¿verdad? Que es la que gestiona todos los puertos que no sean estos estatales. Porque la realidad es que los puertos estatales siguen dependiendo de Madrid. O sea, que tienen una autonomía, entre comillas, pero todo al final tiene que pasar por Madrid. Por lo tanto, en estos escenarios nos encontramos. Entonces, al final, pues veremos qué va sucediendo. Nosotros, afortunadamente, hemos ido avanzando, y bueno, y las mejoras en el puerto
se han notado considerablemente, pero bueno, pero insisto, no hay nada eterno en la vida. Valentín. Sí, buenos días, señor Torres. Yo le quiero preguntar también por puertos, ¿no? Porque el puerto de Arrecife, que efectivamente pertenece a la autoridad portuaria de Las Palmas, el próximo día, 19 de junio, vamos a tener aquí en el puerto de Arrecife un buque, creo que es un buque perforador que se llama Noble Globetrotter, como los famosos Los Harlem Globetrotter. los Harlem Globetrotter, y que es una gran oportunidad para que el puerto de Arrecife pueda despegar como un puerto para el mantenimiento, la logística de los barcos, algo que ahora mismo está prácticamente monopolizado por el puerto de La Luz y de Las Palmas. Yo no sé cómo valora Pepe Torres esta noticia, sobre todo teniendo en cuenta que también cuando presidió usted la Cámara de Comercio, una de sus luchas fue precisamente por conseguir ampliar, digamos, las competencias del puerto de Arrecife en estos aspectos y sobre todo diversificar, digamos, la economía de la isla, que en materia de puertos es sin lugar a duda una de las salidas más eficaces, ¿no? Así es, bueno, de hecho el actual presidente José Valle ha continuado con esa hoja de ruta y bueno, y me consta el trabajo importante que está haciendo y bueno, y motivo de ello es que el día 19 tendremos el primer barco en reparación durante aproximadamente 4 o 5 meses. Esto no es un barco tan grande, tiene 180 metros de eslora, estamos acostumbrados a los cruceros que tienen 300. Pero bueno, pero es muy importante porque viene 5 meses, viene a reparar, hay cambios de tripulaciones, hay logísticas, hay abastecimiento, y esto es lo que buscábamos. Uh-huh. Lo que buscábamos era que el puerto entrara en otra dimensión. ¿Para qué? Para diversificar la economía de esta isla, porque evidentemente no puede ser solamente turismo. Y bueno, este es el primer hito de una reparación en condiciones, de una estancia larga, de ahí lo que siempre explicábamos, que los usos del puerto tenían que estar ordenados para que la parte de mármoles se dedicara al tema de reparaciones a flote y la parte del lado de Puerto Naos albergar a los cruceros, porque eso nos da salida profesional, nos crea otras economías y bueno, y esto cose con la estrategia que estamos desarrollando en todo este polo universitario de formación educativa basada en economía azul y bueno, esto viene a, digamos que a formar parte de esta estrategia y la verdad que nos hemos alegrado mucho que por fin la autoridad portuaria, insisto, las gestiones de las cámaras han sido muy importantes, pues ya ha tomado la decisión de desviar barcos para estas actividades a la isla de Lanzarote, que falta que nos hacen. Esto es un buque que se dedica a la perforación, viene en vacío, viene bajando desde Turquía y bueno, y va a estar aquí 5 meses como están en el puerto de Las Palmas y esto pues bueno, nos va a dar otra dimensión a este puerto. Pues con eso nos quedamos, tenemos más preguntas, pero también tenemos más entrevistas y no más tiempo. Le doy las gracias, como siempre, por atender nuestra llamada. José Torres, presidente de la Fundación Universitaria de Lanzarote. Muchas gracias. Buen día. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Gracias. Compañeros, bueno, no sé si algo que añadir a este tema, si no, sigo avanzando y así gano tiempo también para llamar a nuestro siguiente invitado. Pero no les he preguntado por un asunto de calado nacional. Claro, el Papa lo opaca todo. Un poco esa era la idea, ¿no? Que el Papa pues se llevara toda la atención, que por una parte está muy bien con esto de la crisis migratoria, pero por otra parte están pasando muchas cosas en nuestro país, hay muchas causas, hay muchos casos, hay muchas cosas que estamos conociendo y quizás lo más destacable es que ya hay un peritaje del ajuar que se le incautó al expresidente Zapatero. Me voy a ir a 2 titulares que publica El País. Habla de que el origen de las joyas determinará si Zapatero incumplió con Hacienda. Los expertos explican que la tasación del ajuar de unos 1,3 millones supera el límite de 120.000, a partir del cual la ley contempla consecuencias penales. Y cabe destacar que hay una joyería que se llama Anzorena, con la participación del Instituto Gemológico Español, han realizado la valoración por orden del juez Calama. Quiero decir que lo ha hecho, entiendo yo, una joyería independiente, pero con la participación, y esto me parece fundamental, de un órgano estatal como es el Instituto Gemológico Español. Entiendo que es estatal, yo no sabía que existía. Pero bueno, existen toda clase de cosas. Esto se nos escapa del bolsillo, Valentín. Lo bueno es que esto lo que significa es que le da carta de, digamos, de fiabilidad todavía a
a esta tasación, que no es una tasación de parte, sino que efectivamente lo que nos quieren decir es que la tasación se ha hecho, digamos, con toda la transparencia y la fiabilidad. Es decir, yo estaba recordando que además hoy algunos medios lo recordaban, que el portavoz de Zapatero, en relación con el caso que se sigue, todo el tema de Plus Ultra, etcétera, etcétera, decía inicialmente, que además es un periodista, amigo de Zapatero, decía que bueno, que las joyas podían tener un valor de entre 30 y 50.000 euros. Pues mira, 1.300.000 euros, con lo cual habrá que ver efectivamente, como decías, Erika, y como publican en los medios de comunicación, digamos, el origen de esas joyas, y si efectivamente hay una declaración ante Hacienda o no, porque si no estamos ante un delito contra la agencia tributaria. Y bueno, y veremos lo que pasa, pero eso de 30 o 50.000 euros, y que son todo, bueno, herencias de familiares, tanto de su mujer como de él, pues parece que no va a ser así, ¿no? Sí, no, sí, y sobre todo, perdón, y sobre todo que aquí hay varias cuestiones. Primero, que ya no es de dónde proceden esas joyas, sino que ya teniéndolas y habiéndolas tasado así, ya incumpliría o podría así cometer delito fiscal, ¿no? O fraude fiscal. Pero también luego la procedencia también es importante, porque, a ver, yo creo que José Luis Rodríguez Zapatero y Sonsoles pertenecían a una clase media española, normal, y yo creo que no es muy ajustado a la procedencia familiar. Por eso digo que no era la abuela o no era la reina Isabel de Inglaterra, entiendo yo. No sé qué profesión era el padre de Sonsoles, era algo normal. Y luego, por otro lado, están insinuando además en la prensa más afín al gobierno, o más a Zapatero, insinúan como que esos regalos, evidentemente, no podría haberlos recibido durante el ejercicio de la presidencia, porque serían una especie de cohechos, de sobornos o de dádivas. Pero es que incluso siendo fuera del matrimonio, entonces ya justifica también, nadie hace regalos. O sea, tú cuando vas a un sitio y te dan una placa, te dan algo simbólico, pero no por un valor de 1.200.000 euros. Es decir, que yo lo siento, pero no es normal, simplemente es sentido común lo que está vamos a ver también si el expresidente, que tiene su derecho a la defensa, de hecho tiene la declaración la próxima semana, en 2 días previstos, 17 y 18, si yo no me equivoco, puede explicar exactamente cuál es la procedencia, incluso entregar documentación, que yo creo que sería fantástico. En todo caso, una declaración a Hacienda de lo que tienes, pues también es... Sí, pues si son regalos y herencias, también tienes que declararlo. Está el el impuesto de donaciones, que aquí todo hijo de vecino paga. Sí, ¿no? Y que ellos lo propugnan, además. Sí, en fin. Bueno, vamos a cambiar radicalmente de asunto, porque esta semana el movimiento Regularización Ya ha logrado el respaldo, no sé si de uno o de varios grupos parlamentarios en el Congreso para presentar una proposición no de ley justamente en este sentido, con motivo de los problemas que se están encontrando, creo, ahora nos lo explicará mejor, la regularización de personas migrantes, que empezó hace ya una semana y el tiempo vuela. Se acaba el 30 de este mes. Está con nosotros el portavoz del movimiento Regularización Ya en Canarias, que además pues es de Lanzarote, Redwan Badu. Muy buenos días. Buenos días, Erika. Bueno, no sé si lo he explicado bien. Cuéntanos exactamente sí, muy bien. en qué consiste, qué grupos o grupos pues presentan esta iniciativa, y sobre todo qué es lo que está pasando con este proceso, porque parece que no está yendo del todo bien. Sí, bueno, la PNL es una proposición, como bien dices, de no de ley que nosotros, en vista un poco de cómo está yendo el proceso, hemos decidido que creíamos conveniente presentar. Y bueno, en ese sentido, pues la redactamos, hablamos con los grupos parlamentarios que apoyaron todo el proceso todo este proceso de la regularización extraordinaria. Y les convocamos a una reunión en el Congreso. Estaban convocados, es verdad que estaban convocados todos los grupos parlamentarios excepto Vox, pero bueno, quien asistió fue el Partido Socialista, Uh-huh. el Partido Socialista, Podemos,
Sumar, BNG, Esquerra Republicana y Bildu, creo que no me dejo ninguno. Ujú. Y bueno, en este sentido les planteamos la PNL que teníamos, la vieron y se decidieron pues presentarla entre todos, excepto el Partido Socialista, que pues en este caso necesitaba estudiarla más a fondo y no la firmó como grupo proponente, digamos. Ujú. Aunque bueno, quedará a ver en el transcurso de su tramitación, ¿no? A ver si la apoya. Y bueno, y la PNL, de alguna forma, es una proposición para instar al gobierno a corregir ciertas dificultades que están habiendo en la tramitación de esta regularización extraordinaria, como es el tema de las expulsiones que hemos visto que se están dando desde el momento en que se anunció la regularización extraordinaria. El Ministerio de Interior ha ejecutado muchísimas deportaciones, lo cual nos ha sorprendido. De hecho, el defensor del pueblo ha tenido que emitir una recomendación a la Dirección General de la Policía instándoles a no deportar a personas que están solicitando la regularización extraordinaria o que son susceptibles de solicitarla, Ujú. si no se trata de un tema delictivo, es decir, si es solamente por la mera estancia irregular. Eso en primer lugar, también solicitábamos y solicitamos que se dé una solución al problema que hay con el tema de las citas para las tomas de huellas en el momento en que les resuelvan favorablemente, ya que es un problema que lleva existiendo desde hace años y lo que nosotros proponemos es que en la misma resolución favorable, se les dé una cita para poder hacer esa toma de huellas en vez de que la persona tenga que hacerlo, ya que la página web donde se tiene que hacer no hay citas nunca, entonces es algo imposible. Ujú. También solicitamos bueno, que se amplíe el plazo de la regularización extraordinaria porque se ha demostrado que está siendo escaso. Ha pasado el primer mes prácticamente ha sido para emitir los certificados de vulnerabilidad porque ha habido un gran volumen de trabajo en este sentido y bueno, y está habiendo serias dificultades sobre todo con personas que son solicitantes, que quieren solicitarlo y que son de determinados países como Argelia, Cuba, Gambia, Guinea-Conakry, es decir, países que no son signatarios del convenio de la Apostilla de la Haya y entonces que necesitan legalizar los documentos que vienen de sus países de origen, como son los antecedentes penales o las partidas de nacimiento, ya que los consulados de España en esos países no están haciendo su trabajo, no están dando citas e incluso pues y así se lo hemos trasladado al gobierno, se está haciendo negocio con esto, o sea, nos trasladan que les están pidiendo hasta 1.000 euros para darles cita en el consulado de España en esos países para poder legalizar los documentos. Bueno, nos han dicho que se está investigando ese asunto porque hay que tomar medidas al Es respecto. decir, quienes están cobrando sería La administración, algún funcionario de la administración española. Anda, mira qué bien. Sí. Una pregunta, Red One. Mm. De todas estas trabas, digamos, no son todas burocráticas, pero hay muchas que sí. Ustedes, por ejemplo, en tu caso, me imagino que conoces la realidad de Lanzarote. Nosotros vimos, pues como se ha visto en muchos puntos de España, lógicamente, cómo la gente al principio, en los primeros días, pues acudían a aquellos lugares en los que podían pues gestionar el tema de la vulnerabilidad, gestionar, bueno, todo esto, ¿no? Pero sabemos que en Lanzarote había, creo que pocas, una o dos, y alguna estaba en proceso de certificarse para poder emitir ese tipo de certificados, valga la redundancia. En Lanzarote, ¿sabes cómo está la situación? ¿Sabes si ha ido avanzando más o menos de forma ligera o no? ¿O está igual que en el resto del estado? En Lanzarote, aparte de la administración pública, o sea, y desde aquí además quiero dar el agradecimiento público por la labor que han hecho a la Fe de Milán, es decir, una entidad que está haciendo y ha hecho un trabajo encomiable, poniéndose a disposición de la ciudadanía para en primer lugar, sacar los certificados de vulnerabilidad
y también tramitar expedientes. Yo fui el otro día a Lanzarote y bueno, fui a saludarles y ver qué tal está yendo todo y la verdad que eh, encomiable lo que están haciendo, la verdad. El trabajo que han hecho, el despliegue que han tenido que hacer sin recursos, porque no tienen recursos ni subvenciones, es admirable y la verdad que es de agradecer por toda la explicación que están realizando. En fin, una isla es una isla, hay pocos recursos, hay pocas, no es como ciudades como Madrid o Barcelona donde hay muchísimas entidades y es verdad que hay más volumen de trabajo, pero como hay más entidades también es verdad que se reparte. Ujú. Pues en Lanzarote hay más dificultades en ese sentido. Pero bueno, hasta ahora, ¿no? Ha habido un repunte, ¿no? Al inicio, pero en este momento parece que la cosa está más estable, según me trasladaban las compañeras de la F de Milán cuando, digo, fui a visitarles ahí. Y bueno, y ahora pues lo que se está haciendo es tramitar sobre todo, porque la parte de los certificados de vulnerabilidad ya casi todo el mundo lo tiene, Claro. y ahora lo que toca es tramitación. Pero Ujú. claro, hay personas que es que no les llega determinada documentación, que les falta pasaporte o lo que sea, y que se necesita algo más de plazo para solicitarlo. Claro, voy a darle la palabra a mi compañero Valentín. Me quedan pocos minutos. ¿Me puedes decir rápidamente, Redwan, cuándo se debatiría esta proposición de ley? Porque el plazo se nos acaba el 30 de junio. Mm. Sí, la próxima semana la mesa del Congreso tendría que calificarla Ujú. y bueno, y en función de los cupos de los grupos parlamentarios, pues el primer cupo que esté libre se llevaría. Esperemos que sea entre la próxima semana o como muy tarde la siguiente. Vale. Valentín. Sí, Redwan, buenos días. Has dicho Buenos días. algo que me ha sorprendido muchísimo. Es decir, el gobierno está deportando a personas que están ahora mismo en trámite de regularización, porque me extraña muchísimo que eso esté pasando precisamente en un gobierno que lo que ha pretendido es regularizar a gente que está viviendo ya en nuestro país, que está trabajando pues dentro de todo lo que es la economía sumergida y que se produzcan deportaciones en este momento. La verdad es que me parece un poco sorprendente. Pues entiendo que las deportaciones se pueden hacer por gente que tenga que haya cometido algún delito, etcétera, que está dentro de, digamos, de lo que es el marco regulatorio de este proceso, ¿no? Pero que no tengan ningún antecedente penal, que no hayan cometido ningún delito y que estén tramitando su regularización y que los deporten, me sorprende muchísimo. ¿Ustedes tienen datos de esto? Pues Valentín, yo lo que le puedo decir es que están los CIES repletos de personas. Desde el momento en que se anunció la regularización extraordinaria, el Ministerio de Interior se ha puesto las botas y se ha dedicado a retener a personas en los CIES y ejecutar deportaciones. Y ya le digo, de hecho el defensor, perdón, del pueblo ha tenido que emitir una recomendación hace una semana a la Dirección General de la Policía para que paren estas deportaciones porque es que no tiene ningún sentido en un proceso de regularización extraordinaria estar deportando a personas. Lo que pasa es que el Ministerio del Interior funciona como un verso suelto dentro del gobierno y hace lo que está haciendo. Es absolutamente indignante. Y se lo hemos trasladado al gobierno, se lo hemos trasladado al Partido Socialista también, para que tomen asuntos y le digan a su señor ministro Marlaska que respete los derechos de las personas migrantes que se están regularizando. Mm. Bueno, el ministro Marlaska está reuniendo amigos de un lado y del otro, por lo que vemos. Bueno, es Es que por romper un poco no pretendo ni muchísimo menos banalizar con el tema, pero bueno, lo digo por yo no la actualidad, entiendo, Redwan. no entiendo cómo ese señor sigue siendo ministro después de tantas atrocidades que ha cometido en el cargo. O sea, debería haber sido cesado desde hace años, pero yo no entiendo qué pasa con el señor Sánchez que no lo cesa. Bueno, en fin, no sé a qué, o sea, me dices atrocidades, no sé si sintéticamente me puedes, aparte de esto que has comentado que es serio, esto es muy serio, lo de las deportaciones justo cuando, o el incremento de expulsiones justo cuando se está procediendo a esta regularización. ¿Qué otros ejemplos ves en una gestión que no, digamos que no Pues concuerda con... en Canarias, con el Plan Canarias durante los años 2020-21, en Ceuta y Melilla, en Ceuta deportaciones de menores que ya la justicia hace un año o dos tuvo que decir que fueron mal hechas unas
deportaciones de menores cuando entraron en 2021 en Ceuta, la masacre de Melilla en 2022, es decir, muchísimos ejemplos hay de una gestión nefasta y casi podríamos definirla como delictiva por parte del Ministerio del Interior, con el señor Marlaska al frente. O sea, es indignante lo que este señor ha hecho en el ministerio. Bueno, pues con eso me quedo. Redouane Badou, portavoz del Movimiento de Regularización Ya en Canarias, muchas gracias por trasladarnos la realidad de lo que está ocurriendo y esa propuesta que han logrado que diversos grupos parlamentarios pues lleven a la Cámara para su debate. Muchas gracias, buen día. Gracias a ustedes, Erika. Buen día. Andrés, no sé si algún comentario final antes de terminar. No, ya nos fuimos de tiempo, pero quería también lo de las irregularidades que estaba comentando, ¿no? También quería preguntarle por el tema de lo que dijo Leticia Padilla, sí. Que si se estaban, los asesoramientos se estaban cobrando, ¿no? De una manera y tal, pero bueno también ya... A ver, es algo que sabemos y que yo creo que será difícilmente quiero decir, es algo que sabemos. A mí y no lo ha destacado y la No. labor de Fedemilán, la Federación de asociaciones de migrantes, o sea que yo espero y me imagino que todo está siendo de forma correcta. A ver, es que depende de si yo voy a una asesoría, por ejemplo, y le digo, ayúdame, infórmame y tal, a lo mejor me cobra 20 euros. O sea, te quiero decir, que no estoy diciendo que pero claro, están poniendo de sus recursos para informarme a mí de algo que me interesa a mí, que es verdad que yo puedo estar en vulnerabilidad o no, en función de eso, pues que a lo mejor no me salga gratuito. Lo que sí me parece grave es que un consulado español esté cobrando. Esas son cosas distintas, porque el dinero que tienen los voluntarios, las asociaciones, las ONG, los colectivos, es muy distinto al patrimonio de un Estado. Eso sí que es institución un poco... oficial del Estado. Sí. Andrés Martinón, un placer. Venga, Buen Erika, día. chao. Duermo solo, finito, acabado, caramba, y pagando los recibos de la luz. Ven a los mercados tradicionales de Canarias y consume local. Lo más auténtico, lo más nuestro, porque cuando algo es tan auténtico como nosotros, sabe mejor. Mercados tradicionales de Canarias, Gobierno de Canarias, Islas Iguales.